La canción del debe es Summer de Calvin Harris. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Cada uno de los ángulos de un triángulo isósceles mide 70 grados. Si la base mide 24 unidades lineales, la medida de la altura relativa a la base en unidades lineales es igual a. Entonces, primero, ¿a qué se referencia esto de unidades lineales? Simplemente es que queremos calcular una longitud, pero no queremos meternos con las unidades. Es decir, no queremos decir si estamos trabajando con metros, con centímetros, con milímetros, con decámetros. Simplemente queremos hallar una longitud y ya. ¿Listo? Este término también lo van a encontrar asociado a unidades cuadráticas, que justamente es para hablar de área, y unidades cúbicas, que habla para volumen. ¿Listo? Lo único que pasa ahí es que no nos hablan en específico con cuál unidad estamos trabajando, si con metros, centímetros, para el caso del área sería centímetros cuadrados, metros cuadrados, y para el caso del volumen, litros o metros, sino que simplemente nos dicen a qué se referencia. Entonces, unidades lineales, queremos hallar longitud. Listo. Ahora, un triángulo isósceles. Listo, voy a hacer el dibujito por acá. Este va a ser mi triángulo isósceles. Recuerden que la característica que tiene este triángulo es que tiene dos de sus lados iguales. Por lo general, se habitúa a poner estas rayitas para indicar que estos dos lados de acá son iguales. Listo. Sin embargo, cumplen otra propiedad que es quizás más interesante. ¿Listo? ¿Y cuál es? Que resulta que justamente los ángulos opuestos a esos lados son iguales. Es decir, este ángulo acá, que es justamente el ángulo opuesto a este lado, y este ángulo acá, que es el ángulo opuesto al de acá, tienen que valer lo mismo. Y de hecho aquí me dicen que esos ángulos valen 70 grados. Entonces 70 grados por acá y 70 grados por acá. Listo. Y vamos a llamar en el triángulo isósceles al lado que no es igual a los otros la base. Entonces por acá va a estar la base de mi triángulo, que ya sé que vale 24 unidades lineales. Entonces recuerden, unidad lineal es simplemente longitud. Vale 24 metros, centímetros, no sé, vale 24. Listo. Siempre que tenemos un triángulo, les aconsejo resolverlo. Resolverlo es tratar de encontrar sus lados y sus ángulos. ¿Listo? En este caso me van a interesar los ángulos. Entonces voy a hallar esta acá. Recuerden que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces 70 más 70 me da 140. Luego aquí faltan 40 grados. ¿Listo? Para completar los 180. Listo. Ahora, me piden justamente la altura. ¿La altura qué es? Recuerden que un triángulo tiene tres alturas. ¿Listo? Entonces me tienen que decir con respecto a qué lado se toma. ¿Listo? Me están diciendo que la va a tomar con respecto a la base. Entonces, ¿qué es la altura? Simplemente es tomar el vértice del triángulo que queda opuesto al lado que estoy tomando como referencia. Como estoy tomando como referencia la base, este va a ser el vértice. Y es trazar desde ese vértice hasta el lado del cual estoy tomando referencia un segmento que sea perpendicular a ese lado, es decir, que forme 90 grados. Entonces, esta vendría a ser la altura del triángulo. ¿Listo? Siempre es importante con respecto a quién se está tomando. Perfecto. Listo. Y entonces, como ven, se nos forma el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, podría utilizar razones trigonométricas para encontrar la longitud de este segmento teniendo un ángulo y cualquier otro lado. Podría ser este o este de acá. ¿Listo? Entonces, voy a ver cómo hallo eso. Resulta que además de cumplir estas dos propiedades, los triángulos isósceles, que son, primero, que dos de sus lados son iguales, y segundo, lo de estos dos ángulos opuestos a justamente a esos lados iguales son iguales, cumplen la tercera propiedad, que es la siguiente. ¿Listo? Si yo lo parto con la altura con respecto a la base, es decir, lo parto así por la mitad, resulta que esta longitud de acá también se va a partir a la mitad. Entonces, si aquí hay 24, de aquí a aquí hay 12 y de aquí a aquí hay 12. Y no solo eso, sino que también pasa lo mismo con el ángulo. Entonces, este ángulo de 40 se va a partir en 20 y en 20. ¿Listo? Y entonces voy a trabajar con este triángulo rectángulo acá. Voy a hacerlo por acá aparte para poder trabajar mejor. ¿Listo? Aquí está el ángulo recto. Aquí vale 12. ¿Listo? Aquí tengo 70 grados y por aquí 20 grados. Listo. Entonces, siempre que tengan un triángulo rectángulo, les aconsejo siempre poner primero los nombres, es decir, cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Recuerden que la hipotenusa es siempre la rampa. Entonces, esta acá va a ser mi hipotenusa. Cateto y cateto. Recuerden que dependiendo del ángulo con el cual trabaje, van a cambiar los catetos opuestos y adyacentes. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con este ángulo acá. ¿Listo? Con este de 20. ¿Listo? Aquí en las opciones de respuesta tengo 20 y 70. ¿Listo? Sin embargo, ¿por qué voy a trabajar con el de 20? Porque aquí mi triángulo trabaja con 12, ¿listo? Es decir, yo ya deduje que esta longitud es de 12 y sin embargo los que trabajan con 70 acá trabajan con 24, es decir, trabajan con todo esto acá, entonces no puede ser posible, ¿listo? Entonces por eso voy a tomar el de 20. Si ustedes arrancaron por el de 70, seguramente no van a encontrar la respuesta acá, entonces simplemente recuerden que tiene dos opciones cuando tiene un triángulo rectángulo. Tomar
un ángulo o el otro, ¿listo? Si no les dio con un ángulo la respuesta, pues simplemente toman el otro y hacen el mismo ejercicio. ¿Listo? Entonces, retomando, como estoy referenciándome en este ángulo, entonces este va a ser el cateto opuesto porque queda del lado contrario del ángulo y este va a ser el adyacente. Listo. Entonces, retomando mi problema que necesito calcular la altura que va a venir dada por este segmento negro, ¿listo? Y este segmento negro que pinté acá hace referencia pues justamente a este lado acá, es decir, al cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Ya que tengo un ángulo y un lado, pues justamente buscar una razón trigonométrica que me asocie lo que tengo con lo que quiero hallar. ¿Qué tengo? El cateto opuesto. ¿Qué necesito hallar? El adyacente. Entonces, la razón trigonométrica que me asocia estos dos es tangente. Y tangente del ángulo con el cual referenciamos. Entonces, tangente de 20 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Luego lo que queremos hallar, que es la altura, que es el cateto adyacente, me quedo en el denominador. Entonces siempre cuando uno tiene ecuaciones en las cuales la variable que uno quiere despejar está en el denominador, pues justamente el primer problema o lo primero que uno busca solucionar es quitarlo del denominador. Entonces lo va a pasar a multiplicar acá. Entonces cateto adyacente por tangente de 20 es igual a cateto opuesto. ¿Y qué necesito despejar? El adyacente. Entonces tangente de 20 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces cateto opuesto sobre tangente de 20 me va a dar igual al cateto adyacente que representa la altura. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Lo conozco, perfecto, vale 12. Listo. Y tangente 20. Entonces voy a mis opciones de respuesta y busco esta acá. 12 dividido entre tangente 20. No está. Listo. Entonces no me voy a varar. Si yo sé que he hecho las cosas bien, pues justamente voy a buscar alguna forma de llegar a la respuesta. Listo. Y aquí vamos a hacer uso de las razones trigonométricas recíprocas. ¿Listo? Entonces siempre aprendan. Seno va con cosecante. Coseno va con secante y tangente va con cotangente. ¿Listo? ¿Y por qué se llaman recíprocas? Porque yo puedo hallar una teniendo la otra. ¿Y cómo lo hago? Simplemente recuerden que el recíproco de un número es 1 sobre el número. Entonces justamente por eso se llaman recíprocas. El seno es recíproca de cosecante porque yo, si tengo el seno, puedo hallar la cosecante y viceversa. ¿Listo? Entonces, si tengo la cosecante y quiero hallar el seno, pues simplemente 1 sobre cosecante. ¿Listo? Si tengo la secante y quiero hallar el coseno, 1 sobre secante. ¿Listo? Y funciona para el otro lado. Si tengo seno y necesito es cosecante, pues va a ser 1 sobre seno. ¿Listo? Y si tengo coseno y quiero hallar secante, pues va a ser 1 sobre coseno. Y es justamente lo que voy a emplear acá. ¿Listo? ¿De qué modo? Entonces, de acuerdo a estas razones trigonométricas recíprocas, veo que tangente es 1 sobre la recíproca, que es justamente cotangente. Entonces, este tangente 20 lo puedo reemplazar por 1 sobre cotangente y claramente con el mismo ángulo. ¿Listo? Entonces, esta tangente de 20 y esto acá es exactamente lo mismo, no he cambiado nada. Es como vestirlo de otra forma, ponerlo de otra forma, pero simboliza lo mismo. ¿Listo? Esa es la utilidad de que sean recíprocas. ¿Listo? Ahora voy a hacer suma de producto de extremos y de medios. ¿Listo? Siempre que tengo producto de extremos y de medios, tengo que identificar cuál es la división principal. Esta de acá es la principal. ¿Listo? Y para hacerla necesito una división o una fracción en el numerador y una fracción en el denominador. ¿Qué pasa? Que aquí en el numerador no tengo una fracción, pero lo soluciono sencillo, pues simplemente divido por 1. Listo. Y ahora ya estoy preparado para hacer división de producto de extremos y de medios. Entonces, multiplico los extremos, me daría 12 por cotangente de 20. Y esto lo divido entre la multiplicación de los medios. Esto también lo conocen como la regla de la oreja, porque esto parece una oreja. Listo, 1 por 1 me da 1. Listo. Y esto pues ¿cuánto me da? Cualquier cosa dividido entre 1 pues me da el numerador. Entonces 12 por cotangente de 20 va a venir a ser el cateto adyacente, que era lo que estábamos tratando de buscar, pero el cateto adyacente es la altura. Luego esto acá es la respuesta. ¿Listo? Y como no estábamos trabajando con unidades, sino simplemente queríamos calcular la longitud, pues esto es 12 cotangente de 20 unidades lineales. ¿Listo? Entonces voy a mis opciones de respuesta y encuentro que la opción correcta es la D. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.